Hola mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Buenas noches a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro estudio de esta noche, la bienvenida a la luz en mi andar, donde tenemos como propósito edificar sus vidas a través de la predicación de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que en esta noche pues vamos a continuar con nuestro estudio, a nuestra serie, lecciones para su crecimiento espiritual o sermones para su crecimiento espiritual. Cada una de esas lecciones que quiero compartir con ustedes tienen ese propósito de contribuir a su crecimiento espiritual, tanto el suyo como el mío, dado que también yo puedo crecer en el conocimiento y edificarme a través de la preparación de estas lecciones. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber estado al pendiente de la lección de nuestro hermano Marlon el día de ayer. Y pues también le invitamos que después de esta lección esté al tanto de la lección por parte de nuestro hermano Javier, y luego también el jueves con nuestro hermano Rafael, y luego el viernes con nuestro hermano Cristian y nuestro hermano Jesús. Así que pues una vez más es nuestra oración y nuestro deseo ferviente que cada uno de ustedes esté aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Gracias a Dios por oportunidades hermosas como estas, donde podemos dedicar el tiempo para estudiar. En esta ocasión vamos a estar vamos a llevar nuestra mente hasta el primer siglo y vamos a aprender algunas cosas acerca de la iglesia de Cristo allá en el libro de los Hechos. Así que vamos a tratar de aprender mucho acerca de ella, acerca de esta iglesia, y el tema es imitando a la iglesia del primer siglo. Así es, imitando a la iglesia del primer siglo. Así que con esto en mente vamos a ir a Dios en una breve oración y luego entramos en el estudio de esta noche. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, eterno Padre, por la bendición de estudiar tu palabra en esta ocasión. Rogamos que por favor te quedes con nosotros de principio a fin y que todo lo que vayamos a estudiar, eterno Padre, sea de gran provecho para cada uno de nosotros. Ruego tu bendición, eterno Padre, por nuestro hermano Marlon que predica los lunes, nuestro hermano Javier los martes, nuestro hermano Rafael los jueves y nuestro hermano Cristian y nuestro hermano Jesús los viernes. Rogamos, eterno Padre, que cada uno de nosotros al abrir nuestras bocas podamos dar a conocer con denuedo tu palabra y que podamos ser de gran provecho espiritual para tu pueblo. Gracias, eterno Padre, por la tecnología que nos prestas para poder comunicar tu palabra y poder llegar a muchos hogares a través de este medio tecnológico. Te damos las gracias por todo, eterno Padre, y rogamos que nos ayudes a aprender mucho de tu palabra en esta ocasión. Y es en el nombre precioso de Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Así es, si tiene su Biblia, le pido que me acompañe al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos es donde vamos a estar estudiando acerca de la iglesia de Cristo. Recuerde brevemente que cuando utilizo el término iglesia de Cristo, me estoy refiriendo a aquella iglesia que estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Me estoy refiriendo a la iglesia que estuvo en el propósito eterno de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Esa iglesia que fue comprada con la preciosa sangre de Cristo, primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20, al igual que Hechos capítulo 20 y versículo 28. Me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo porque Cristo fue el que la estableció. Jesucristo dijo claramente en Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Cristo dijo ahí, mi iglesia. Entonces el apóstol Pablo, en Romanos 16, 16, cuando ya termina esta carta, dice el apóstol Pablo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Una vez más, aquellas que pertenecen a Cristo, que son parte del cuerpo de Cristo. Porque recuerda que cuando la persona obedece el Evangelio, esta persona es añadida al cuerpo de Cristo. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia o al número de ellos los que habían de ser salvos. Y sabemos por medio de las Escrituras que la persona cuando obedece
es bautizada en Cristo. Gálatas capítulo 3 y verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sabemos que hay un solo cuerpo, Efesios 4, 4, y este es el cuerpo de Cristo, Efesios 5 y versículo 23, donde Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. También pudiéramos mencionar Colosenses 1 y versículo 18. Así que cuando utilizo el término Iglesia de Cristo, me estoy refiriendo al pueblo de Dios que pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo al cuerpo de creyentes. La palabra, el término eclesía en griego, significa los llamados fuera. Así que pues ahora hemos sido llamados fuera del mundo, hemos sido rescatados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, 13 y 14. Así que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia fue establecida, como ya sabemos, a través de la evidencia bíblica, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sabemos que esta iglesia fue una vez más establecida en el día de Pentecostés. Entonces hay muchas profecías, Hechos Daniel capítulo 2, versículo 44, Marcos capítulo 9 y verso 1, habla acerca del establecimiento del reino, y el reino vino con poder, como vemos en Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Y así de esta manera la iglesia es establecida en el día de Pentecostés, después de ese sermón que el apóstol Pedro predicó, donde predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así pues podemos ver que la iglesia se establece en Hechos capítulo 2, y de Hechos 2 en adelante comenzamos a leer de la iglesia ya establecida, la iglesia donde los que obedecen el evangelio son añadidos a este cuerpo, a esta iglesia. Ahora, cuando estudiamos lo que es el libro de los Hechos, es un estudio fascinante porque podemos aprender acerca de esta iglesia, acerca de los primeros cristianos, de cómo ellos vivieron sus vidas, qué fue lo que ellos hicieron y el excelente ejemplo que ellos proyectan para cada uno de nosotros. La información que tenemos en el libro de los Hechos, hermanos, es para que usted y yo vayamos ahí y aprendamos de esta iglesia, aprendamos de nuestros hermanos en Cristo y de cómo ellos sirvieron a nuestro Padre Celestial. El concepto de imitar lo bueno es un concepto bíblico. Por ejemplo, 1 Corintios 4:16, Pablo dice, os ruego que me imitéis. Luego, 1 Corintios 11 y versículo 1. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17. También dice Pablo, pues os ruego que me imitéis y que imiten también a los que así se conducen. Y luego, 3 de Juan 11. También dice ahí, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Así que el concepto de imitar los buenos ejemplos es un concepto bíblico que usted y yo debemos de tener en cuenta constantemente. Así que es bíblico entonces llevar nuestra mente hasta el primer siglo, observar con nuestros ojos espirituales, observar esa iglesia y cómo ellos se comportaron, cómo ellos sirvieron a nuestro Dios, cómo ellos se sirvieron el uno al otro, en fin, y aprender de ellos. Así que en esta ocasión yo quiero que estudiemos tres cosas que podemos aprender de ellos, tres cosas que podemos aprender de la iglesia del Nuevo Testamento del primer siglo. Número uno, vamos a estudiar cómo ellos se entregaron genuinamente al Señor. Número dos, vamos a observar su amor fraternal, cómo ellos son un ejemplo a nosotros hoy en día en el siglo XXI en cuanto al amor fraternal. Y número tres, vamos a considerar también brevemente su compasión por las almas perdidas, de cómo ellos se preocuparon por las almas perdidas. Y esto tiene que ver con el evangelismo. Así que observemos nuestro primer punto. Cómo ellos se entregaron genuinamente al Señor.
Como he mencionado hace unos momentos, en Hechos capítulo 2, la iglesia del primer siglo, hermanos, obedeció el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, recuerda que consiste en la muerte, sepultura y resurrección. Este es el mensaje, este es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Este Evangelio consiste, como ya mencioné, en tres puntos fundamentales: en que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, aquí es donde encontramos el mensaje del Evangelio. Este fue el mensaje que Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección, a toda criatura. Y ese es el mensaje que en el día de Pentecostés vemos al apóstol Pedro predicando a los judíos. Hechos capítulo 2 y verso 22. ¿Se acuerda que le dije que fuéramos a Hechos? Y ahí es donde vamos a estar, en Hechos 2:22. Varones israelitas, dice el texto, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego vemos en el verso 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:36. Al oír estos, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y a Pedro les explica y les dice: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, note, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note, como 3,000 personas. Entonces el Evangelio se le predicó. Se le predicó a los judíos. Esos judíos obedecieron ese evangelio, escucharon el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección. Hechos 2:22 al 36. Si usted analiza esa sección, ahí habló el apóstol Pedro de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y cuando ellos escucharon ese mensaje, les dolió el corazón. Su corazón fue agitado violentamente. Katanuzo es la palabra griega que aparece ahí en Hechos 2:37. Entonces, su corazón fue cortado por la palabra de nuestro Dios. Hebreos 4 y versículo 12. Ellos, cuando escucharon este mensaje, creyeron en ese mensaje y obedecieron el evangelio de Cristo. Escucharon el evangelio, creyeron en el evangelio, se arrepintieron de sus pecados y en este contexto, obviamente por implicación, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios, fueron bautizados para el perdón de sus pecados y fueron añadidos a la iglesia del Señor. Vemos su conversión genuina, ese ejemplo de conversión genuina. Lo podemos ver en el 2:42. Pudiéramos mencionar que aquí es donde se habla de la fidelidad de esta iglesia. Y la conversión genuina se nota en 2:42,
donde el texto dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Note cómo esta iglesia, estos hermanos en Cristo, obedecieron genuinamente el Evangelio de Cristo. Y cuando un cristiano, cuando una persona obedece el Evangelio de Cristo genuinamente, entonces esta persona le va a entregar genuinamente su vida al Señor. Va a ser un cristiano genuinamente convertido al Señor. Perdón. Y eso es lo que vemos, hermanos, en estos hermanos en Cristo, en la iglesia del primer siglo. Se convirtieron genuinamente. Pregunta, ¿se ha convertido usted al Señor genuinamente? Cuando usted obedeció el Evangelio de Cristo, ¿fue su conversión genuina o lo obligaron a obedecer el Evangelio? Lo presionaron a obedecer el Evangelio. Si usted obedeció de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fue entregado, Romanos capítulo 6, 17 y 18, si usted obedeció de corazón el Evangelio, entonces se ha de mostrar en su vida esa conversión genuina. Así que espero en el Señor que ese sea el caso, hermanos. Pero aprendemos esto de ellos, de cómo su conversión fue genuinamente, fue verdadera, una conversión correcta. Y cuando es una conversión correcta, los resultados son positivos. Y esta iglesia, note, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2 y versículo 42. Pero también, número 2, esta iglesia del primer siglo nos es un ejemplo a seguir a nosotros en cuanto a su amor, los unos para con los otros. Y eso también lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. Dice que sobrevino temor a toda persona y grandes milagros y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Y dice, y los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces note cómo ellos, el amor fraternal que existía entre ellos, y en realidad eran de un corazón y un alma, como dice Hechos 4:32. Se veía el amor fraternal que había sido enseñado por parte de los apóstoles, y los apóstoles lo aprendieron por parte de Jesucristo. Porque si usted recuerda en Juan 13:34, Jesucristo le dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Esto lo enseñan los apóstoles a esta iglesia del primer siglo, y ellos lo practican. Algunos quieren atacar el amor fraternal que ellos sintieron y dicen, bueno, no, en realidad no fue amor fraternal, sino más bien ellos pensaban que el Señor Jesús iba a regresar pronto, y por eso dijeron ellos, ¿para qué queremos estas posesiones? Vamos a vender todo porque Cristo ya viene, así que vamos a vender todo porque no lo queremos tener cuando Él venga. Eso es una mentira. El amor fraternal prevalecía en estas personas, y Lucas, un historiador diligente, nos habla acerca de esto y nos dice que eran de un corazón y un alma. Hechos 4:32. Tenían amor, comían sus alimentos y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Así que había amor fraternal. Había amor fraternal, y cuando en realidad vendes tus posesiones para ayudar a otros y no había necesitados entre ellos, y se les ayudaba, ahí es donde se muestra el amor fraternal. El amor fraternal, según 1 de Juan 3, no debe de ser solamente de labios y de lengua, sino de hecho y en verdad, que se muestra con acciones. Y cuando mostramos amor fraternal, nos preocupamos los unos por los otros. Cuando hay verdadero amor fraternal, no vemos por nuestro propio beneficio, sino por el de los demás. Ponemos a los demás en primer lugar. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4 nos habla acerca de ello. Cuando tenemos el amor fraternal, vivimos como familia en Cristo.
Así que, y eso es muy importante que lo tengamos presente. Practiquemos el amor fraternal, hermanos, el amor no fingido, Romanos 12, versículo 9, compartiendo para las necesidades de los santos, Romanos capítulo 12, de 12 en adelante. Vivamos ese amor fraternal porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Dice Juan capítulo 13 y versículo 1. Juan 13:1 me encanta porque dice ahí el texto que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Note, hasta el fin. Así debemos de amarnos los unos a los otros, hasta el fin. Porque acuérdense, somos familia en Cristo, Efesios 2:19. Así que pues, y como familia en Cristo que somos, judíos y gentiles tenían que amarse unos a otros, porque así lo sentían, no porque tenían que hacerlo, sino porque ellos veían la necesidad y eran parte de la familia de Dios y Jesús era su ejemplo a seguir. Nosotros también debemos de hacer lo mismo, hermanos. El amor fraternal debe prevalecer en nuestras vidas hoy en día y muéstrelo. No tenga temor de decirle a sus hermanos en Cristo, te amo, hermano, te amo, hermana, porque somos familia en el Señor. Y esa iglesia entonces es un gran ejemplo a seguir en cuanto a esto. Pero también, número 3, recuerde, no solamente la iglesia del primer siglo es un gran ejemplo a seguir en cuanto a lo que es una conversión genuina. No solamente es un gran ejemplo a seguir, número 2, en cuanto a lo que es el amor fraternal que debe de prevalecer en nuestra vida, sino también, número 3, esta iglesia del primer siglo es un gran ejemplo a seguir en cuanto a su compasión por las almas perdidas. Así es, nuestros hermanos tuvieron compasión por las almas perdidas. Nuestros hermanos tuvieron celo por el evangelismo. Tomaron en serio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Después de la resurrección de Cristo, cuando Jesucristo se aparece a sus discípulos y antes de ascender al cielo les encarga la gran comisión. Y después de que este hecho histórico de la resurrección se lleva a cabo, los discípulos quedaron plenamente convencidos de quién era Jesús y salieron por todas partes a predicar el evangelio de Cristo. Jesucristo también les dice en Hechos capítulo 1 y versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo se encargó de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y en Colosenses capítulo 1, 23, dice que el evangelio se había predicado en toda la creación debajo del sol. Pablo fue por todas partes en sus viajes evangelísticos, donde compartió el evangelio de Cristo. Fue por todas partes. Pero Pedro comienza a predicar el evangelio en Jerusalén en el día de Pentecostés. Luego vemos también a Esteban predicando el evangelio, a Pedro y a Juan predicando el evangelio, al Felipe en Hechos capítulo 8 predicando el evangelio en Samaria y al etíope eunuco. Luego la conversión de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, Hechos 22, Hechos 26. Y vemos también cómo se comienza a predicar el evangelio de Cristo por todas partes. Y estos no fueron solamente los apóstoles, sino también la iglesia del primer siglo. Dice la escritura en Hechos capítulo 8 del 1 al 4, se desató una gran persecución en Jerusalén y los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Cristo. En medio de la persecución, hermanos, en medio de la persecución, la iglesia del primer siglo iba predicando el evangelio de Cristo. Note la comparación que voy a hacer en esta ocasión. En el primer siglo, Hechos capítulo 8, del 1 al 4, vemos persecución, evangelismo. Persecución, evangelismo. Hoy en día, en el siglo XXI, no persecución, no evangelismo. Y eso es lo que está sucediendo en muchos lugares. No quiero generalizar porque hay congregaciones que sí están predicando el evangelio de Cristo. Hay iglesias que lo están haciendo, pero hay muchas que no lo están haciendo. Necesitamos llevar nuestra mente al primer siglo y ver cómo esta iglesia iban por todas partes. Necesitamos la visión 2020 de la iglesia del primer siglo. ¿Y cuál es esa visión 2020, hermanos? La visión 2020 es Hechos 2020.
Hechos 20:20, iban de casa en casa predicando el evangelio de Cristo. Eso fue lo que hizo la iglesia. Ellos iban por todas partes, de ciudad en ciudad, proclamando el evangelio poderoso de Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado? Cuando una iglesia trabaja, cuando una iglesia evangeliza, cuando una iglesia está totalmente entregada al evangelismo, al servicio a nuestro Dios, cuando una iglesia está totalmente entregada al Señor y su conversión fue genuinamente verdadera. Cuando eso sucede, hermanos, va a haber crecimiento en la iglesia del Señor. Aún en medio de las persecuciones, cuando estamos entregados totalmente al Señor, va a haber crecimiento. Hechos 2:41, como 3,000 personas. Hechos 4:4, 5,000 varones. Hechos 5:12 en adelante, el número de los discípulos se multiplicaba. 5:28, habían llenado toda Jerusalén con la doctrina. 6:4 de Hechos, sacerdotes, 6:7, perdón, de Hechos, sacerdotes obedecían a la fe. 9, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, obedece el evangelio de Cristo. Entonces hay crecimiento. Hechos capítulo 8, versículo 12, hombres y mujeres se bautizaban. También se bautizó Simón, el que ejercía la magia. El etíope eunuco también se bautizó. Hechos 8, 35 al 39. Vemos la conversión de los gentiles. Hechos capítulo 10. El número de los discípulos se multiplicaba, 11:24, 12:24, 14:4. Las iglesias eran confirmadas y se multiplicaban, crecían, 17:6. Habían trastornado el mundo entero con el evangelio de Cristo. Eso es lo que sucede cuando la iglesia evangeliza, cuando la iglesia trabaja, cuando cada miembro lleva a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Pero cuando está la mentalidad de que no, ese es el trabajo del predicador, el predicador es el que tiene que salir a tocar puertas, para eso se le paga al predicador. Cuando esa mentalidad está ahí, hermanos, la iglesia no crece, hermanos, porque cada miembro del cuerpo de Cristo necesita tomar en serio la obra de evangelismo. Y predicadores necesitan tomar en serio su trabajo establecido por Dios en Efesios capítulo 4 del 11 al 16, donde somos nosotros los responsables de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y enseñarle a nuestros hermanos en Cristo cómo llevar a cabo el trabajo, llevar las mentes de nuestros hermanos hasta el libro de los Hechos, el mejor manual de evangelismo personal y aprender cómo ellos llevaron el evangelio por todas partes, aprender cómo responder preguntas, darles un curso de apologética para que puedan ellos evangelizar y así ayudar a las personas a venir a los pies de Jesucristo. Pero muchas veces eso no está ahí. ¿Por qué? Porque a veces hay predicadores perezosos que no quieren trabajar en la obra del Señor y no quieren ayudar a los miembros a conocer esta información. Cierta ocasión dijo un predicador, ¿qué es eso de clases de evangelismo ni qué nada? Agarre su Biblia y váyase a predicar el evangelio allá afuera en las calles. Póngase a pensar el miembro que va a salir a tocar puertas, que va a salir allá y luego se encuentra con una persona que tiene conocimiento de la Biblia pero torcido y luego le va a presentar argumentos a este hermano en Cristo, a esta hermana en Cristo que no tiene mucho conocimiento de cómo llevar a cabo la obra del evangelismo personal. Esa persona, ese hermano en Cristo va a batallar. ¿Se acuerda usted de Mateo 4:19, Marcos 1:17 y Lucas 5:10? En estos tres textos, 4:19 de Mateo, Marcos 1:17 y Lucas 5:10, Jesucristo le dijo a sus discípulos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y note lo que dice ahí Cristo, haré. Ese verbo, hermanos, especialmente predicadores, ese verbo es un verbo futuro. Cuando Jesús tenía a sus discípulos delante de él y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, ellos no eran pescadores de hombres. En ese momento, Jesucristo los iba a entrenar, los iba a preparar, los iba a equipar en cuanto a cómo llevar a cabo la obra de evangelismo personal. Y eso es lo que debemos de hacer, equipar a los miembros para la obra de evangelismo personal, en vez de estar buscando excusas del por qué, ¿verdad? Pues no hacerlo y tratar de buscar excusas como predicadores de por qué, ¿verdad? Pues tenemos que trabajar menos en la obra del Señor y no más. Hay que trabajar más en la obra del Señor, hermanos, especialmente en esta área de evangelismo. La iglesia del primer siglo lo hizo
Y la iglesia del primer siglo no tenía vehículos, no tenía aviones, no tenía barcos. Bueno, habían barcos, pero no había aviones. No había las comodidades que hoy en día existen. La iglesia del Señor necesita salir del edificio a buscar al perdido. Cristo dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y esa es nuestra misión, nuestro trabajo. Y la iglesia del primer siglo nos deja este ejemplo a seguir. Y Cristo también nos deja el supremo ejemplo a seguir. Así que, hermanos, tomemos el tiempo para aprender de esta iglesia. La próxima vez que usted pase en su lectura diaria de lo que es la Biblia, que quiere leer la Biblia completamente, recuerde esto, no se trata de leer toda la Biblia en un año. Cualquier persona puede hacer eso. Se trata de aprender, de aprender. Hay hermanos que dicen, oh, leí toda la Biblia el año, hermanos, toda la Biblia, ¿y qué aprendió, hermanos? No, pues es que es mucha información, hermano, y pues, pero la leí. Ese no es el punto, hermanos. El punto es leer la Biblia y aprender lo que va leyendo. Porque cuando hay 4 capítulos por día, entonces tiene que leer toda esa información y a veces la lee bien rápido y no aprende. El punto es ver y aprender. Así que cuando pase por el libro de los Hechos, toma el tiempo para pensar en esa iglesia, cómo esa iglesia trabajó para el Señor. Piense en los 3 puntos de nuestra lección. Cómo esta iglesia se entregó genuinamente al Señor. Piense en cómo esta iglesia practicó el amor fraternal. Piense en cómo esta iglesia tuvo compasión por las almas perdidas de este mundo. Piense en ello y procuremos vivir conforme a esa iglesia. Que esa dedicación, ese amor, ese respeto, esa reverencia para con nuestro Dios, para con nuestro Señor Jesucristo, para con el Espíritu Santo, para con la deidad, que nuestro respeto y reverencia para la deidad sea conforme a la voluntad de Dios y que podamos ser esa iglesia de Cristo que somos y que vivamos como esa iglesia. El libro de los Hechos está aquí para nuestra enseñanza, para que aprendamos muchas cosas. Así que, hermanos, espero que esta lección breve haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes, que su crecimiento espiritual pueda ser motivado a través de esta lección y que usted ahora recuerde una vez más esa entrega que usted hizo al Señor, de cómo usted tenía ese celo, ese espíritu ferviente, agua hirviendo, que es lo que denota la palabra espíritu ferviente de Romanos 12, versículo 11 en adelante. Que usted recuerde eso y regrese una vez más a ese lugar. Que usted recuerde una vez más el amor fraternal que debe de existir. Si los demás no lo quieren practicar, usted practíquelo. Sea un ejemplo en cuanto a ello. Y también, una vez más, tenga compasión por las almas perdidas. Si juntos hacemos esto, en el siglo XXI haremos la diferencia, hermanos. Créanmelo, y el Señor está con nosotros y haremos la diferencia. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a terminar con esta oración. Eterno Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre bendito, por la meditación de tu palabra en esta noche. Gracias por lo que hemos podido aprender de tu palabra. Gracias por el libro de los Hechos, donde podemos aprender diligentemente acerca de tu iglesia, nuestros primeros hermanos en Cristo, de cómo ellos se entregaron genuinamente a ti, Padre, cómo su conversión fue una conversión verdadera y se pudo ver a través de los hechos, a través de su vida y comportamiento. Gracias por el amor fraternal que practicaron y que ahora nos es un ejemplo para nosotros. Y gracias por su celo y su compasión por las almas perdidas. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser más como ellos. Ayúdanos a imitar su ejemplo, Padre, para que más almas puedan venir a los pies de tu Hijo Cristo Jesús y puedan recibir la salvación eterna de sus almas. Ayúdanos, Padre. Si yo sé que hay muchos que han fallado, Padre, y no han vivido no han practicado estas cosas que hemos analizado en esta noche. Padre bendito, si es el caso con algunos hermanos, ayúdales, Padre, anímales, por favor, para que puedan seguir adelante y ayúdanos siempre. Danos el ánimo, danos la sabiduría,
conocimiento a través de tu palabra, para que podamos hacer lo que tú deseas que hagamos. Gracias te damos, Padre, por mis hermanos en Cristo, por tu iglesia sobre la faz de la tierra. Bendice a los predicadores, eterno Padre, que se esfuerzan por equipar a tu pueblo, Padre, para que pueda servirte mejor. Úsanos siempre para tu honra y gloria. Y es en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y estén al pendiente de la lección de nuestro hermano Javier en unos pocos momentos para que todos seamos edificados en gran manera. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana una vez más el martes para otra lección más para su crecimiento espiritual. Hasta la próxima.